Bueno, muy buenas tardes ya. Después de una extensa jornada, me tocó la suerte de ser el último, de cerrar el evento, así que agradecerle a todos los asistentes la paciencia por estar aquí acompañándonos todo el día. Son charlas bastante densas todas, con muy buen contenido, pero una jornada larga al fin y al cabo. Así que muy agradecido. Sin duda, agradecer al equipo, a todo el equipo aquí de INEA Carillanca, sin duda, pero especialmente al programa de Araucanía Asociativa. La verdad es que ya por tercer año hemos tenido el honor de poder acompañarlo, han hecho un tremendo trabajo aquí en la región, así que agradecer a todo el equipo por lo proactivo que han sido, encabezado por don Carlos Fuentes, y la verdad es que da gusto ver y sin duda todavía en los años que les quedan de ejecución hay muchas cosas todavía que en conjunto creemos que podemos ir avanzando, así que yo creo que la invitación ya se lo han hecho. Así que muy agradecido. En esta oportunidad la verdad es que ¿qué más podemos presentarle? Yo le decía a Carlos, nosotros somos más que hacer tanto investigación base, hacer muchas visitas a terreno. Nos caracterizamos no solamente por ser vivero, sino que por estar acompañando a nuestros clientes en terreno. Yo creo que eso ha sido la gran fortaleza que hemos tenido por tantos años. Y justamente esta charla tiene por objeto, me dijeron que no podía tocar el láser, porque si no me decían que no funcionaba la presentación, así que el tema va a ser principalmente tocar el tema hoy en día que nos convoca, que estamos terminando la temporada, ya para muchos llevan 2 semanas, 20 días sin poder cosechar, y cómo enfrentamos nuestro cultivo pensando en una segunda temporada. Bueno, tal como les decía, nosotros somos viveros de planta de frutilla, por eso nos conocen por muchos años. Agrícola Yahuen ya lleva más de 5 décadas dedicado al mundo, digamos, de la frutilla, y la verdad es que eso es lo que hemos venido haciendo por muchos años. Si bien es una de las fortalezas de muchos viveros que llevan años, así como lo dijeron muchos expositores en la mañana, de que los viveros se hacen a través de los años, ¿ya? Aquí no hay una receta, yo creo que la experiencia ha hecho que los viveros se fortalezcan a través de los años. Pero además de eso, nosotros nos caracterizamos ya de hace bastante tiempo por no dedicarnos solamente a producir plantas, sino que tratar de llevar el cultivo siempre hacia un paso adelante en cómo poder ir enfrentando las problemáticas que se nos presentan, y por ello ya desde el año 2016 Agrícola Yahuen quiso dar un paso adelante y empezamos a crear nuestros propios centros de investigación, que si bien tenemos alianza con algunos centros de investigación, por ahí hemos hecho cosas a través de los años, pero con nuestras propias capacidades decidimos empezar a enfrentar estos desafíos como empresa, en poder apoyar a nuestros clientes. Así que en ese sentido, todas las actividades que nosotros podemos colaborar, actividades, días de campo, seminarios, todas actividades que podamos nosotros colaborar como empresa y articularnos con el sector productivo, encantado. Yo creo que la única forma de salir adelante en años buenos, en años malos, y en conjunto darle solución, digamos, a las problemáticas y las oportunidades que se presentan. Así que esta es una actividad que realizamos hace muy poquitos días, acá en un predio que está al lado, acá en Vilcún. La verdad es que una actividad en que participaron bastantes agricultores de la región, autoridades también presentes, y todo esto convocado a través de un productor, ¿ya? Que tiene su empresa, que es Tierra Mágica de Vilcún, encabezada por don Artemio González, que está ahí adelante, que nos está acompañando. Así que agradecer a don Artemio y a muchos agricultores, así como el caso de don Artemio, pero aprovecho esta fotografía para agradecerle públicamente a nombre de Agrícola Yahuen por todo el esfuerzo que ha realizado por tratar de llevar adelante el rubro, ¿ya? Compartir su experiencia y poder levantar un poco el rubro hacia la pequeña agricultura, que nosotros sabemos que esto es un rubro que cada año se está acercando cada día más a los pequeños agricultores. La realidad aquí de esta zona es que los agricultores que nosotros tenemos son agricultores de un promedio de 3.000 a 5.000 plantas. Esa es la realidad. Estamos hablando de productores de 1.000 metros cuadrados en promedio, entonces en análisis de rentabilidad, sin duda los números espantan un poco cuando uno ve una inversión de 20 millones de pesos, pero la realidad de nuestros clientes es que la mayoría invierte entre 2 millones, 2 millones y medio, y esos son los módulos productivos, ¿ya? Entonces cuando uno ve un poco la dinámica de la superficie plantada a nivel país, sin duda una de la complejidad para lograr tener las estadísticas bien actualizadas, que lo conversábamos con Carlos, es que acá tenemos cultivo de primer año, segundo año, tercer año y hasta de cuarto año, cosa que en la zona norte es impensado, los cultivos no duran más allá de 2 temporadas, ¿ya? Y vamos a conversar por qué. Así que bueno, agradecer toda esta iniciativa y toda esta oportunidad. Bueno, quise tomar esta fotografía para dar inicio a esto. La verdad es que decirles que esta es una fotografía del año 95. La verdad es que una fotografía tomada aquí en la región de la Araucanía con nuestra fundadora, la señora Vilma Villagrán, que la verdad es que siempre
siempre el objetivo que ella tuvo, aparte de hacer plantas de frutilla de calidad, es tratar de apoyar y acompañar a nuestros clientes. Yo creo que eso Agrícola Yaguén, dentro de la fortaleza que ha tenido, nunca lo ha dejado. Ya una fotografía ya hace bastantes años, y la señora Vilma siempre dijo, la verdad es que la Araucanía es una zona con un tremendo potencial de producción y tenemos que poder sacarle provecho a pesar de las limitaciones agroclimáticas, pero hay una tremenda oportunidad en esta zona. Así que eso es lo que hemos venido trabajando, que sin duda nos deja un tremendo legado, pero tenemos que seguirlo trabajando, pero en conjunto. Aquí no se trata de que nosotros tengamos que levantar el carro, sino que tenemos que empujarlo entre todos. Hay algunas fotografías de las visitas que siempre se han realizado. Aquí, como les digo, una foto tomada aquí en la Araucanía, hace bastante tiempo. Y fotografías más antiguas. No nos olvidemos que todo el desarrollo de la frutilla, esto es una fotografía bastante antigua que debe tener unos 30 años. Todo el desarrollo de la frutilla ha sido de mano de los agricultores, pero siempre articulado con la experiencia que logró desarrollar y traer Agrícola Yaguén desde Estados Unidos y después incorporándolo y validándolo acá a nivel país. Estos son fotografías de Chanco de hace 30 años atrás, donde tuvimos la oportunidad, digamos, de introducir este cultivo, y la señora Vilma, digamos, le trajo toda la experiencia de allá y trató de introducirlo en la pequeña agricultura. Y muchos años antes de eso, digamos, hace aproximadamente 45 años, se desarrolló toda la zona de San Pedro, que hoy en día, tal como lo mostraba Carlos, la verdad es que es la zona hoy en día que lidera la producción de frutilla a nivel país. Esto es un breve paréntesis. Dentro de la presentación voy a mostrar lo que es el análisis del balance de la temporada 23-24, posteriormente análisis de la condición agroclimática de la última temporada, identificación de los principales puntos críticos, programa agronómico de poscosecha, cómo podemos enfrentar nosotros nuestros cultivos en esta época de la temporada, y posteriormente cómo podemos enfrentar el inicio de la siguiente temporada. Bueno, sin duda nuestra condición geográfica hace que tenemos una amplia latitud geográfica, que hace que los climas son bastante diversos, y nosotros tenemos clientes a lo largo de todo el país, clientes que hemos visitado, que les damos seguimiento, y sin duda el gran desafío es poder entender fisiológicamente cómo se comportan cada una de nuestras variedades en estas condiciones climáticas. Pero sin duda que la última temporada fue una temporada marcada por grandes sucesos climáticos. Muchas inundaciones en muchas zonas, excesos de lluvia primaverales, ¿ya? Y por otro lado también diferencias de temperatura, temperaturas mínimas bajísimas que hicieron que los cultivos en general se retrasaran entre 15 a 20 días en todas las zonas. Incluso en algunas zonas tuvimos retrasos cercanos a un mes. Entonces fue una temporada bastante atípica, muy compleja, donde tuvimos menos semanas de producción, esa es la realidad. Pero a pesar de ello, la verdad es que tuvimos cultivos que llegaron a muy buenos resultados. Estos son todas fotografías actualizadas. A mí me gusta mucho poder mostrar en las presentaciones fotografías de la última temporada. Estas son fotografías tomadas donde muchos productores tuvieron problemas de arranque, pero lograron llegar a cultivos de este tipo. Esto es variedad Monterrey, plantas nuestras, establecidas después de todas estas condiciones climáticas complejas y que han logrado muy buenos resultados desde el punto de vista productivo. Ahora, lo principal es que comercialmente la última temporada que estamos cerrando tuvo muy buenos resultados. La verdad es que estamos pasando por un periodo de muy buenos precios, que la verdad es que la agroindustria marcó precios, la verdad es que bastante interesante, ya lo mostró Carlos en su presentación, con un promedio de precio que, si bien para ustedes puede marcar más bien el fresco, pero la agroindustria siempre va a marcar, digamos, la tendencia de cuánto se llega a pagar, digamos, por la fruta en fresco. Ahora, en general, los retornos de precios han sido muy buenos y eso marca una rentabilidad en el cultivo muy interesante. Ya lo mostraba Carlos, la verdad es con una tasa, digamos, con una rentabilidad bastante interesante que ustedes en general lo están logrando el año 2. Entonces el gran desafío es cómo podemos lograr una mayor rentabilidad, pero ojalá desde el año 1. Y ahí está un poco el desafío. Este es un cultivo que no podemos pensar hacer una inversión, digamos, muy largo plazo. Este es un cultivo que es muy intensivo, muy rentable, pero muy intensivo. Entonces el gran desafío hoy en día es tratar de generar curvas de producción mucho más breves, mucho más cortas, pero de mayor rentabilidad. Desde el punto de vista de las condiciones climáticas, estos son registros agroclimáticos, bajada aquí, digamos, de información pública del sitio web de agrometeorología. La estación que está acá en Carillanca, ¿ya? En Vilcún, donde vemos el comportamiento de temperatura entre el año 22 hasta el año 23. Me incomoda mucho, no puedo usar el puntero, pero bueno, desde el año 22 al año 23, y ustedes pueden ver en el fondo cómo se comportan las temperaturas a inicio de otoño, invierno, primavera, verano y término, digamos, inicio de otoño nuevamente. ¿Por qué pongo de mayo a mayo? Porque en general el ciclo nuestro
Para evaluar las temperaturas podemos sacar conclusiones durante eso, digamos, esos 12 meses del año. Si nosotros tiramos una línea roja, que es la que está acá, y vemos un umbral de temperatura que en general fisiológicamente la planta de frutilla con un rango promedio de 7 grados Celsius, vemos que empieza a generar una respuesta de crecimiento, de enraizamiento, y podemos decir ya la planta empieza a arrancar desde este umbral y ojalá umbrales fisiológicos para que la planta logre entrar en floración y fructificación con temperatura máxima cercana a 20 grados Celsius. Si nosotros tiramos una línea entre esos rangos mínimos y el piso de rangos de temperaturas máximas, promedio, mínimas, podemos ver que los rangos de periodos potencialmente para que entremos en producción comienza aproximadamente desde fines de octubre, el año 22, hasta más o menos el 15-20 de marzo. Ahí vemos que se genera nuevamente una disminución de temperatura, tanto las mínimas como las máximas. Entonces, por eso que en general cuando uno hace el análisis dice, ¿por qué motivo yo converso con agricultores que son de San Pedro Melipilla, de Chanco, de otras zonas importantes, y me hablan de que tienen tremendo rendimiento y yo acá en la zona no puedo superar en general los 45, 48 mil kilos? Entonces, bueno, eso responde un poco a cuál es el motivo. Los periodos de producción son mucho más breves. El gran desafío que tenemos es cómo podemos en tan pocas semanas lograr altos potenciales de producción. Ahora, si esto lo analizamos desde el punto de vista de la última temporada, podemos ver que la temporada 23-24, que llegamos ahí hasta mayo, esto está totalmente actualizado, podemos ver que la tendencia a temperaturas mínimas fue aún menor. Fíjense, tiramos la línea con el umbral de un promedio de 7 grados Celsius, y fíjense que se nos acorta más la temporada todavía. Y esto es la última temporada, la que ustedes tuvieron que enfrentar desde primavera 23 hasta el día de hoy, mayo o fines de abril 24. Lo mismo con las temperaturas máximas, revisamos cuál es el potencial de producción desde el punto de vista de las temperaturas mínimas y máximas, y fíjense que trasladamos la curva de producción, el periodo de producción que iba desde fines de octubre, en este caso a mediados de noviembre. Lo mismo al término de temporada, fíjense que también se nos acorta el periodo de término de temporada. Llegamos acá antes del 15 de marzo y en el caso allá llegamos después del 15 de marzo. Entonces, dos situaciones que hacen que se nos acorte el periodo productivo. Entonces, uno va entendiendo por qué motivo este fue un año menos productivo. ¿Ya? Menos productivo porque las temperaturas restringen mucho, digamos, el potencial de producción de mi cultivo. Entonces, es re importante analizar esta información. Ustedes, la gran mayoría, tienen estaciones meteorológicas disponibles en toda la zona y podemos ir entendiendo qué es lo que está pasando. Ahora, esto no es solamente para decir, listo, no, la condición de temperatura no fue la adecuada y este año produje menos y poder quedarnos con ese discurso, sino que más bien para ir enfrentando y tomando las mejores decisiones, tanto de establecimiento como del manejo de mi cultivo. ¿Ya? Porque esta situación agroclimática le afectó a todos los productores de norte a sur y de mar a cordillera. Si nosotros tuviésemos la oportunidad de hacer una presentación más larga por tiempo, les podría mostrar estas curvas. Lo fuimos analizando desde la región de Coquimbo hasta esta región y todas las zonas tuvieron un retraso en entrada en producción, tanto al inicio como al final de la temporada. Entonces, sin duda, tenemos que ir analizando estos parámetros para enfrentar en conjunto las mejores decisiones desde el punto de vista productivo. Lo mismo con las precipitaciones, fíjense, temporada 22-23, y eso es lo que uno realmente cuando empieza a ver la distribución de las precipitaciones, de las lluvias durante el año, fíjense, prácticamente ustedes tienen lluvia 10 meses del año. ¿Ya? Eso hace que en la sumatoria entre el 22 y 23, que fue la temporada anterior, tuvieron 1.100 milímetros la temporada, y ahí sí. Y la última temporada, que es la de ahora, que estamos recién terminando, terminamos con 1.400 milímetros. O sea, menos temperatura de arranque, temperatura más baja al término de temporada y además mayor presión de precipitaciones durante toda la temporada de ciclo cultivo. Entonces, sin duda, una temporada muy, muy compleja, pero que donde están las dificultades están las oportunidades también. Y ahí eso es lo que quiero que revisemos en conjunto. Entonces, ¿cómo puedo yo enfrentar y entender mi cultivo? Es importante que ustedes siempre tengan en consideración que este es un cultivo de ciclo muy corto. Y si hablamos de un ciclo corto, el caso de ustedes es un ciclo aún más corto. Ya la etapa de producción de ustedes en general no supera las 16 semanas en toda la temporada. De cosecha estoy hablando. Pero sí tenemos periodos de crecimiento vegetativo, que esos son los que tenemos que nosotros aprovechar, pero de sobremanera.
¿Por qué motivo tenemos que aprovecharlo sobremanera? Porque esos son los periodos en que nosotros vamos a preparar nuestra planta para lograr el mayor potencial o el mayor rendimiento en ese periodo tan corto. ¿Ya? Y eso es lo que muchas veces vemos que, lamentablemente, la respuesta a nivel de campo, a nivel de productor, muchas veces es muy lenta. ¿Ya? Vemos que nosotros tenemos un periodo de 8 semanas aproximadamente en que tenemos que preparar la planta para entrar en producción. Y lo mismo, terminamos el periodo de cosecha y tenemos un periodo aproximadamente de 6 semanas, que no alcanza a ser 8 semanas, sobre todo este año que tuvimos temperaturas mucho más bajas. En la zona de San Pedro Melipilla, del año 50, que no tenían heladas tan fuertes en el mes de mayo. Entonces, la condición de otoño ha hecho que los cultivos también vayan cerrando mucho más rápido el ciclo. Entonces, tenemos que aprovechar esas dos instancias. ¿Para qué? Para aprovechar el año 1, ¿ya? Y para aprovechar el año 2. Y en el caso de usted, para aprovechar el año 2 y el 3 y a veces, muchas veces, el 4. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante? Porque la lógica y el principio y fundamental de este cultivo es que nosotros tenemos que formar nuevamente en cada ciclo nuestra planta. Ustedes saben, un cultivo con nuevas coronas, con nuevo enraizamiento, hace siempre un cultivo con mayor respuesta, con mejor sanidad y con mejor productividad. Fíjense acá, estos son datos muy recientes de ahora. Todo esto nosotros, la verdad, que lo vamos analizando con nuestros productores, con nuestros clientes. Fíjense, esta es una curva de producción de un cliente nuestro en San Pedro Melipilla, la última temporada, establecido en verano. Ninguno de ustedes planta en verano prácticamente. Pero es una posibilidad, de hecho lo conversamos el día de campo, acá donde don Artemio, y es una tremenda posibilidad plantar en verano. Tema que muchos de ustedes siguen el ciclo, digamos, tradicional, el ciclo que ya conocen, y en general vamos haciendo lo mismo. Y la oportunidad hoy en día es que podemos hacer cosas distintas. Y no necesariamente buscando nuevas variedades, ya es un mensaje súper importante. ¿Ya? La verdad es que aquí les voy a hablar un poco de variedad al final, pero yo creo que con una misma variedad, mejorando la respuesta, podemos lograr ya un potencial de producción que todavía ustedes no alcanzan. Con la misma albión que ustedes plantan, o con San Andreas, por ejemplo, que ustedes, vamos a hablar de San Andreas más adelante, cambiando su fecha de plantación pueden aumentar en al menos un 30% su producción por ciclo de cultivo. Solamente cambiando la fecha de plantación. Entonces, fíjense acá, estos números pueden espantar un poco. En un ciclo, una plantación de variedad Monterrey establecida en verano, establecida en el mes de enero, productor entró en producción en agosto, ustedes me dirán, claro, está más al norte sin duda, pero entró fuerte, digamos, de septiembre en adelante y logró una producción de 109 toneladas por hectárea. Es como que ustedes en 1000 metros cuadrados estuviesen sacando aproximadamente 11.000 kilos en 1000 metros cuadrados. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Acá tenemos un ciclo de, digamos, de cosecha que empieza en septiembre y termina en abril, un ciclo muy largo. ¿Cuál es la realidad de ustedes? La realidad de ustedes es que el ciclo comienza fuerte en diciembre y termina acá en marzo. Entonces se nos acorta la ventana. En el caso, nos vamos a ir corriendo hacia el sur. Esto es un agricultor también última temporada, la región de Ñuble, San Carlos, ¿ya? Zona que muchos de ustedes ya conocen, han visto cultivo de frutilla ya. Varía Monterrey también. Pero fíjense, una zona que entra en producción un poco más tarde, ¿ya? Estamos hablando aproximadamente 5 a 6 semanas más tarde, pero fíjense, 93 toneladas por hectárea. ¿Ya? Entonces, en esa zona, hace muy poco tiempo, era impensado llegar a 90.000 kilos por hectárea. Impensado. Productores en general allá llegan a los 60, 65.000, pero hoy en día, cambiando ciertos manejos, entendiendo mejor la respuesta de la planta, hemos logrado prácticamente acercarnos a las 100 toneladas que era impensado en zonas más al sur. Entonces, también es posible. Más al sur, la región de los lagos, fíjense, un productor que plantó en primavera establecido fines de octubre, por eso que se ve un poco de fruta en noviembre, no cortó la primera flor, y entró en producción prácticamente desde la quincena de enero en adelante. En ese ciclo muy corto, ¿cuánto sacó? 33 toneladas por hectárea. El punto es que aquí nosotros plantamos en noviembre prácticamente, fines de octubre. Entonces el ciclo se nos acorta muchísimo, sin duda. Después viene el segundo año, podemos mejorar un poco esa respuesta de producción, pero el ciclo es muy corto. Entonces acá, un simple ejemplo, este productor, la única manera, volviendo a plantar de nuevo al año siguiente, en primavera, con un cultivo nuevo,
Lo que tiene claro, ese mismo cliente ya está haciendo camellón y ya tiene todo de camellonado para plantar la próxima primavera. Ya lo tiene hecho. Entonces, la única manera de poder plantar temprano en primavera, cuando siempre la presión para el vivero es traiga las plantas temprano, perfecto. Pero si nosotros llegamos con las plantas temprano, si nuestro área comercial trae las plantas temprano aquí a la zona, los productores tienen que tener sus camellones terminados, cinta, digamos, todo el sistema de riego funcionando, probado, y poder establecer la planta apenas llegue. ¿Ya? Eso quiere decir que si en la quincena de septiembre queremos plantar, que tengamos todo hecho. La única manera de poder plantar en primavera, que lo conversamos el año pasado en la charla de, digamos, de pre-cosecha, es que tengamos que tener los camellones hechos antes de entrar invierno. No hay otra manera. ¿Ya? Entonces ese es un tema extremadamente importante. Ya resolvemos uno de los problemas. Este era un cultivo que estaba en muy buenas condiciones, que perfectamente podría llegar a unos 45 toneladas por hectárea y perdió prácticamente 10.000 a 12.000 kilos por hectárea solamente por el retraso de la entrada en producción. No hay caso, yo en vez de avanzar retrocedo. Aquí vamos a ver alguna fotografía de productores que fueron haciendo sus cultivos después de poda, que me quiero enfocar mucho el manejo, digamos, desde fines de cosecha hasta posteriormente, hasta lo que es la pre-cosecha en poda. Fíjense en este caso, productor de San Carlos, región de Ñuble, plantación, digamos, de año 1, plantado en verano, y en septiembre podó sus plantas, digamos, para poder enfrentar la segunda temporada. Fíjense lo que veíamos en la charla anterior, una planta con pocos brotes activos, ya harta deformidad de yema, como se ve muchos cultivos, digamos, que pueden tener todas las plagas, habido por haber ácaros, nematos, háblense de todas las plagas que hoy en día tenemos presentes a nivel país. Fíjense, ese productor le fuimos tomando fotografía a través del tiempo, productores que llevan un buen programa fitosanitario, sin duda, se preocupan de llevar bien sus cultivos. Fíjense, de septiembre, no hay caso, yo retrocedo, de septiembre pasamos a fines de septiembre, octubre, mismo agricultor, no cambia nada, octubre, noviembre, mire cómo cambia el cultivo, lo rápido que cambia el cultivo, y eso por ese motivo yo quería mostrarles la fotografía. Fíjense entre septiembre y octubre cómo cambia la planta, y esto es un cambio de 15 a 20 días. Entonces, es ahí donde el productor tiene que reaccionar muy rápido. Este es un cultivo demasiado rápido, en el caso de usted aún más rápido, porque el ciclo es más corto. Entonces, ahí es donde tenemos que estar siempre preocupados de no fallar en el manejo de riego, fertilización, programa fitosanitario, y ahí tener bien claro cómo lo vamos a hacer antes de que la planta empiece a responder. ¿Ya? Y en general seamos más bien preventivos que curativos. Si bien todo el tema de monitoreo es re importante, monitoreemos contra ácaros, monitoreemos contra nemato, todo lo que quieran, pero siempre tiene que haber un manejo más bien preventivo en frutilla. ¿Por qué? Porque este es un cultivo de ciclo demasiado corto, y les vuelvo a repetir. Nosotros no podemos perder 2 semanas de cosecha porque nos entró una plaga de ácaro. 2 semanas de cosecha prácticamente ya vienen a cortar el 20-25% del potencial de producción de ustedes del año 1 al año 2. Entonces, demasiado alto. Noviembre, y esto es lo que uno busca cuando quiere entrar en producción de buena manera, una buena inducción de flores, una buena cantidad de corona, una planta bien activa, ese brillo en la hoja que uno siempre busca, ¿cierto? Una hoja bien activa. Estas son fotografías del productor de la zona de la región de los lagos que le mostraba anteriormente, que plantó en primavera. Fíjense, él plantó fines de octubre, en diciembre estaban con una planta muy bonita, muy buenas condiciones, muy buena uniformidad, como muchos productores aquí lo logran aquí en la zona. Esto es un poquito más al sur de ustedes, esto es Osorno. Fíjense en febrero, el problema es que estamos llegando al pic de producción demasiado tarde, en febrero, fíjense. Entonces, claro, el cultivo está muy bien, tiene un muy buen potencial, pero ¿cuántas semanas nos quedan? Hasta el inicio, digamos, de las bajas temperaturas, el inicio del otoño. El mes de abril. Fíjense, lo visité el mes de abril y miren abril cómo estaba, lleno de fruta, una planta muy activa, pero ya las temperaturas no acompañaban. Entonces el ciclo de maduración es lento, empezamos a tener problemas de pudrición de fruta, que es natural por la humedad relativa que se presenta. Entonces es un tema, y por eso que es tan importante, y lo invito hoy en día a replantear un poco cómo tenemos que establecernos con nuestro cultivo, en qué fecha, en qué momento, y no necesariamente cambiando de variedades. Una de las grandes fortalezas que ustedes tienen como productores, cuando conocen una variedad, la manejan bien, ese manejo, ya, ese capital como productor no lo pierdan. Fíjense, esta es parte de los ensayos que nosotros hacemos en nuestro centro experimental.
Tres variedades, las tres principales variedades de día neutro que ustedes conocen, Albión, Monterrey y San Andreas, en tres fechas de plantación. Plantación de verano, las columnas azules, plantación de invierno, las columnas color naranjo, y plantación de primavera, las columnas de color gris. Fíjense que más allá de la variedad, el mejor periodo desde el punto de vista productivo para las tres variedades es plantación de verano. ¿Por qué motivo? Porque yo formo la planta antes de entrar en producción, si así de simple. Si yo lograra formar la planta durante un periodo de 2 meses y medio a 3 meses, tengo asegurado un buen potencial de producción. ¿Ya? Si nosotros lo comparamos con la plantación de invierno, que en el caso de ustedes de ninguna manera nosotros vamos a llegar con planta en invierno porque si no nos alcanzan a formar, pero sí pueden plantar en primavera. El punto es que la plantación de primavera es muy poco probable que logre el mismo nivel de producción que una plantación de verano. ¿Por qué motivo? Porque tiene un periodo mucho más breve para poder generar desarrollo vegetativo, crecimiento y producción de corona. Fíjense que la única variedad que en primavera prácticamente, estas dos variedades lograron prácticamente, digamos, producir un buen nivel de producción, muy similar a la de verano, pero plantado en septiembre. Entonces ese es un tema importante. Nosotros en todos los ensayos que hemos realizado, por cada 2 semanas que ustedes retrasan su fecha de plantación desde que tienen temperatura, prácticamente están perdiendo una cuarta parte de su producción del año 1. Entonces, extremadamente importante eso. ¿Ya? Pero el hecho de poder plantar más temprano tiene que ir de la mano con que ustedes hagan sus camellones previo a la entrada en invierno. Tienen que hacer los camellones, instalar el riego durante el invierno con toda calma, de tal manera que cuando lleguen las plantas ustedes tengan la posibilidad de plantar. ¿Ya? Y si pueden adelantar 2 semanas y las condiciones climáticas lo permiten, háganlo. Pero la plantación de noviembre genera niveles productivos muy bajos. ¿Ya? Que eso es lo que vimos en el último año sobre todo. Entonces, ¿cuáles son las variedades que nosotros tenemos como Yahuen? Ustedes saben, la Albión ya muy conocida por más de 10, 12 años, digamos, acá en la zona. San Andreas, que le invito a que planten San Andreas. San Andreas es una tremenda variedad. San Andreas es una variedad que complementa muy bien la Albión. De hecho, la podría reemplazar perfectamente, pero pasa un tema que en general ustedes están muy acostumbrados, su mercado consumidor les pide Albión. Pero la verdad es que la San Andreas es una variedad con muy buen comportamiento a bajas temperaturas. Entonces, cuando los años son fríos, la variedad que menos se va a resentir desde el punto de vista del crecimiento y la entrada en producción va a ser San Andreas. ¿Ya? Entonces, una tremenda posibilidad San Andreas para la zona, sobre todo la zona más al sur. ¿Ya? Monterrey, muy buena variedad, sin duda es la variedad más productiva que nosotros tenemos, pero tiene un requerimiento, mayor umbral de temperatura durante la época de floración y por otro lado también un poco más sensible a lluvia. ¿Ya? Nosotros estamos en una zona lluviosa, sin duda las variedades que tienen que plantar ustedes tienen que ser un poco más tolerantes a lluvia, y la Monterrey, si ustedes la plantan bajo cubierta, ¿ya? En cultivo protegido como lo hablaban delante, bajo túnel, bajo, digamos, la cubierta que sea, la Monterrey se le puede comportar muy bien, pero a campo abierto, si está en una zona lluviosa, es más difícil manejarla. No es que no se pueda, pero es más difícil. Y por otro lado también nosotros tenemos variedades de día corto. El listado nuestro puede llegar a tenemos más de 20 variedades, que la verdad es que, en mi opinión, sin ir en contra, digamos, de lo que presentaron previamente los demás expositores, yo creo que en gran parte la responsabilidad de introducir variedades, probarla, validarla y transferirla es de nosotros, de los viveros. Hoy en día ustedes lo vieron, la frutilla es un cultivo muy caro en cuanto a inversión, ¿ya? La inversión es alta, con una tremenda rentabilidad, pero muy alta en inversión. Por tanto, el éxito o el fracaso de este proyecto no solamente depende, digamos, de que ustedes hagan bien o mal su trabajo, sino que la genética de la variedad que ustedes están trayendo. Y ahí la genética es la que le pone el techo, digamos, hasta cuánto puedo llegar. Y sin duda, lo que ustedes conocen de Yahuen hasta el momento es una genética que aún no hemos alcanzado a llegar al potencial de ellos. Con Monterrey nosotros hemos tenido clientes que ya han llegado, más al norte, a potenciales de producción de 2 kilos por planta. ¿Ya? Y si lo sumamos por 65.000 plantas, estamos pasando 130 toneladas, entonces todavía no hemos llegado realmente al potencial que tienen nuestras variedades genéticamente. ¿Ya? Y donde mejor se expresa el potencial, y en el fondo se lo podemos decir con toda autoría, es bajo el cultivo de producción fuera de suelo, en cultivo en sustrato, donde las condiciones son mucho más controladas. Con San Andrés hemos logrado rendimientos, pero altísimos en fuera de suelo, altísimo, que jamás hemos podido lograr, digamos, cultivo en suelo.
Entonces, variedad de día corto nosotros tenemos sin duda, ya, y tenemos bastante. Ustedes conocen las antiguas nuestras, la Camarosa, la Chandler, los más antiguos. Pero esta es una variedad que muy pocos conocen, se llama Merced. Es una tremenda variedad de día corto. Pero tal como lo dice, es una variedad que tiene un ciclo mucho más breve. Ya un ciclo, estamos hablando que si ustedes están acostumbrados a producir 4 meses, una variedad que les va a producir 2 meses y medio. Pero con un volumen de fruta mucho más temprano y mucho más concentrado. ¿Ya? Entonces, variedades nosotros tenemos muchas, pero es nuestra responsabilidad hoy en día, y por eso yo no les quiero llenar de variedades, decir qué variedades se le adaptan a sus condiciones climáticas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tenemos que nosotros enfrentar, en términos generales, nuestro cultivo si estamos con limitaciones de temperatura, tanto al inicio como al final de la temporada? Es muy importante que en general nosotros, año a año, vayamos definiendo cuándo estamos cerrando el ciclo de cosecha. ¿Ya? Y eso va a depender de las condiciones de temperatura. Muchas veces ustedes van a terminar con sus huertos llenos de fruta. Esto fue una fotografía tomada el día de ayer en San Pedro de Melipilla. Han tenido heladas extremadamente altas y mira la cantidad de fruta que todavía tienen. Pero de esta condición pasa muy rápidamente cuando empieza el frío a esto. ¿Ya? Y esto no es un problema fitosanitario. Si las plantas se le ponen rojas, bienvenido sea, qué bueno. Es una de las principales fortalezas que ustedes tienen, el frío. Y mientras más frío el invierno, mejor respuesta van a tener en su segundo ciclo, en su tercer ciclo y así sucesivamente. Entonces el frío es, si bien les corta el periodo de cosecha al final de la temporada, pero les va a ayudar muchísimo a tener mejores cultivos para el año siguiente. ¿Ya? Entonces cuando las plantas entran en receso, perfecto, que entren en receso, no estimulemos el crecimiento, pero antes que entren en receso, al término de la cosecha, si yo ya sé que desde la quincena de marzo en adelante empiezan a cambiar las temperaturas, tengo que preocuparme de comenzar mi programa de post cosecha. ¿Ya? Y el programa de post cosecha es un programa que tiene que pensar primero en formar nuevamente mi planta, enraizar la planta, esto es fundamental. Y aquí partimos de nuevo del concepto de que tienen que preparar suelo en buenas condiciones. La única manera de tener cultivo longevo, cultivo sano, es hacer una muy buena preparación de suelo, sobre todo ustedes que están en zonas lluviosas. Y para preparar bien el suelo no pueden preparar con condición de exceso de humedad. Suelos saturados con mucha humedad generan camellones cementados, con problemas de infiltración, con problemas de compactación, y eso finalmente nos va a reducir la posibilidad de tener plantas que pueden ser productivas 3 años perfectamente. Entonces eso es fundamental. Cuando nosotros estamos en plena producción, enero, febrero y llegamos a marzo, hay un desgaste en la planta. Ya es muy importante revisar esta parte. ¿Ya? Los que nos conocemos saben que en todas las visitas yo siempre les reviso siempre las raíces, andamos como topo revisando el suelo, pero es lo más importante. Si yo tengo un buen enraizamiento a mi término de temporada, al inicio del otoño, sin duda voy a tener un buen cultivo para el segundo año. Cuando yo genero nuevas raíces es porque estoy generando nuevas coronas. Y el fundamento para producir una fruta de buena calidad y un buen volumen de fruta es generar nuevas coronas para el siguiente ciclo. Si yo me quedo con las coronas antiguas, esos son los típicos cultivos que ustedes ven que llegan a diciembre con el calor, a enero, y se les caen. Y ahí ya no hay vuelta. Ya esto se prepara antes de entrar al receso. Entonces fíjense, uno de los manejos importantes, esta es una fotografía hace muy pocos días, también de la zona sur, de la zona de Osorno, fíjense la cantidad de fruta que queda. Este es un productor de San Carlos que está a mano derecha, ustedes me dirán, pero ¿qué es lo que hace con esta fruta? Y la verdad es que productores muy preocupados de que su planta quede muy bien para el segundo año. ¿Y qué es lo que hacen? Descargan sus cultivos. Ustedes que tienen superficies pequeñas, ya que en general no pasan la hectárea, la mayoría de ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? En vez de estar comprando muchos insumos para nutrir la planta, descarguen su planta. Descárguenla, eliminen todos los cargadores con flores y frutos cuajados, de tal manera que ya esos puntos de llenado se pierdan, que la planta todo lo que logre generar de energía lo lleve hacia los puntos de almacenamiento, hacia las coronas, hacia las raíces, y no hacia la fruta, porque ahí se genera un desgaste. Entonces, uno de los mejores manejos, descarguen su huerto. Si esa fruta no les sirve, no la pueden vender, bueno, hagan un hoyo, háganlo compost, pero no lo dejen en la planta. Es uno de los mejores manejos fitosanitarios y nutricionales que ustedes pueden hacer. ¿Ya? ¿Y cuál es el costo de eso? Su mano de obra, o la persona que van a contratar para poder hacerlo. ¿Ya? Muchos agricultores lo están haciendo, ¿ya? Y sobre todo en años como estos, que
el término de la cosecha fue tan brusco, fue tan repentino. Esto fue de una semana a otra, tuvimos que, entre la cosecha y terminar la cosecha fue muy rápido. ¿Por qué? Por las bajas temperaturas, y eso fue en toda la zona. Entonces, no solamente preocuparnos nosotros de la nutrición al comienzo para formar la planta, sino que la nutrición de la planta, la fertilización, tiene que volver a su estado inicial cuando yo termine mi ciclo de cosecha. Antes que yo termine mi ciclo de cosecha tengo que volver acá. ¿Por qué? Porque necesito energía metabólica para generar nuevamente corona y nuevas raíces. Ya las nuevas raíces nos nacen desde las coronas antiguas, no desde la primera corona que yo planté cuando llegó la planta del vivero. Y eso es responsabilidad de cada productor. Muchas veces me toca ir a terreno y me dicen, no, pero miren las coronas, y empiezan a partir coronas. Las coronas viejas, las más antiguas, las que están en el centro, y están oxidadas. ¿Qué tengo acá? Hagan un análisis y van a encontrar Fusarium, Rhizoctonia, miles de patógenos. Pero el agente causal, ¿por qué la planta no logró mantener su ciclo de cultivo y no logró creciendo, no siguió desarrollando nuevas coronas? Es porque usted no estimuló el crecimiento de nuevas coronas. No es porque la planta estaba enferma. Entonces, la estimulación de nuevas coronas tiene que ver con fertilizar para promover el crecimiento. Entonces, cuando yo termino mi ciclo en marzo, ¿qué es lo que hago? Más o menos a mediados de marzo, vuelvo de nuevo a foja cero y hago una fertilización pensando en generar raíces y nuevas coronas. Fósforo, nitrógeno, calcio, principalmente. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, preocuparnos del programa fitosanitario, del programa de fertilización sin duda, ¿ya? Y dentro de estas dos cosas, si ustedes pueden descargar su huerto, eliminar todos los cargadores de flores, frutos cuajados, háganlo, porque la verdad es que va a ser el mejor manejo que ustedes puedan realizar, más allá, digamos, de aplicar los mejores fitosanitarios del mercado. ¿Cómo estamos con los tiempos? Todavía queda. Ya. Entonces, el punto de vista, digamos, de la fertilización, ¿cómo manejo yo mi cultivo en la última etapa? Nuevamente, con la misma solución nutritiva con la que yo induje los primeros puntos de crecimiento. Todos los elementos son importantes, los macroelementos estoy hablando, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, en esa proporción. ¿Ya? Principalmente lo que nosotros le vamos a dar más hincapié va a ser al fósforo, que es el segundo elemento. ¿Ya? Ahora eso, si yo lo traduzco, que estos son unidades de hectáreas a semana, en fertilizante, esto es monoamónico, nitrato de potasio, nitrato de calcio, nitrato de magnesio. Es eso. ¿Ya? Desde el punto de vista del manejo fitosanitario, tenemos muchos problemas que pueden estar en las plantas al final del ciclo, si es natural. ¿Ustedes cómo van a controlar áfidos, pulgones, cuando están en cosecha? Hay muy buenos insecticidas, pero lamentablemente los buenos insecticidas no están permitidos por el tema de la residualidad, por las carencias. Por tanto, tenemos que convivir con muchas plagas durante el ciclo de cultivo. Los pulgones son parte del cultivo. ¿Ya? Los ácaros tenemos que tratar de llevarlo a la menor presión posible, porque vemos que la planta se deprime. Entonces, terminamos muchas veces el término de nuestro ciclo, digamos, de cosecha con presencia de áfido, nemato, larvas de suelo, ¿ya? El tema también de la drosófila, que está en toda la zona, la verdad es que lo tenemos. Los ácaros son parte del cultivo, sin duda. Entonces, ¿qué tenemos que aplicar? Insecticidas, acaricidas, fungicidas. Tenemos una serie de hongos también que están presentes en la planta, botrytis, oidio, tizones de hoja, y tenemos ramularia, phomopsis. Pero todos hongos que si yo elimino todos estos cargadores de frutos y flores, voy a eliminar una gran cantidad, digamos, de esos patógenos que están en la planta. La botrytis también es un hongo que, si bien nos preocupamos mucho en la fruta, genera grandes daños a nivel de corona. Vemos mucho daño para el segundo año cuando no hay un buen control de botrytis, que genera daños a nivel de corona. Y esas coronas lamentablemente no llegan en buenas condiciones a la segunda temporada. Entonces, somos bastante malos para recomendar productos, pero la verdad es que hoy en día vemos que hay un sobregasto de parte de los agricultores en muchas cosas. Y dentro de ese sobregasto nosotros queremos ser bien responsables, y en época de post cosecha, que es ahora, la post cosecha no es en septiembre después de que yo puedo, es ahora. Que estamos a cuántos meses de entrar a cosecha, saquemos la cuenta si queremos llegar a mediados de octubre, noviembre, son bastantes meses. Ya todos los productos que ustedes van a ver en el cuadro están autorizados, tienen etiqueta para frutilla, tienen carencias, perfecto, pero no van a dejar ningún grado de residualidad, digamos, para el siguiente ciclo. ¿Ya? Entonces, dentro de ello quisimos mostrarle dos ingredientes activos. Estos son convencionales, después me voy a ir a la parte cero residuo. Sin duda, nosotros como empresa somos los primeros en defender que ojalá que la producción sea libre de residuos. Queremos que la fruta llegue al consumidor final sin residuos.
pero por otro lado tenemos que quedar con cultivos en muy buenas condiciones para el siguiente ciclo cultivo. Por tanto, dentro del listado de fungicidas tenemos dos principalmente, que hay muchos, pero desde el punto de vista práctico, lo que hemos visto durante años a nivel de productores, con mejores resultados y con amplio espectro, porque aquí no se trata de aplicar un nematicida, una acaricida, un insecticida, no. La idea es que ojalá con un solo producto ustedes puedan lograr una mejor respuesta sobre varios de los patógenos, ¿cierto?, presentes en su cultivo. Por tanto, dentro de los fungicidas tenemos el carbendazim, el tebuconazole, dentro de los insecticidas tenemos el diacinón, el .70, que es el imidacloprid, y dentro de los acaricidas el Magister, que la gran fortaleza que tiene el Magister, un producto que tiene etiqueta para frutilla no hace tanto tiempo. Nosotros hicimos los ensayos en conjunto con Gowan, y la verdad es que es un producto que es fungicida, acaricida, entonces tiene doble propósito. ¿Ya? Y por otro lado, alternativa, esto no es aplicar los dos productos, sino que es dos posibilidades. Y aquí tenemos el fenpiroximato, que es una muy buena acaricida también. Ahora, ¿por qué no puse la abamectina? Porque todos usan abamectina, y todos usan abamectina durante la cosecha. Por tanto, para evitar el sobreuso de moléculas que ya venimos usando hace mucho tiempo, que han generado mucha resistencia, bueno, en post cosecha no usemos abamectina. Usemos otra alternativa autorizada, con registro, con etiqueta y visadas, digamos, para el cultivo. Ahora, desde el punto de vista, digamos, de los productos cero residuos, ya estoy en azul, así que me queda poco. Tenemos dos estrategias, los fungicidas, cero residuos, y los repelentes. Quiero ser bien responsable porque aquí nombro algunos productos que no son fitosanitarios, son fertilizantes foliares. Acá, dentro de los cero residuos, como fungicida, tenemos el EcoSwing, que es un extracto botánico con muy buen resultado, el Caligrin, que es un carbonato de potasio, también con efecto sobre bastantes hongos, no sobre solamente botrytis, sobre oidio también, y algunas tizones de hoja. Y en los productos cero residuo, como repelentes o fertilizantes foliares con respuesta de repelencia, tenemos el producto de Gowan, que es el Amarex, que tengo entendido que ya prontamente va a salir un producto con mejor respuesta, que va a tener un modo de acción muy similar, que va a ser el Captiva Prime, ya que muy prontamente va a salir al mercado, por lo que me informaron, con respuestas muy similares, pero más reforzada, como les digo, y la sadiractina, que ya lo habían presentado anteriormente, que es el Nimex. Así que ahí tenemos una batería de dos productos para poder usar en producción cero residuos. ¿Ya? Toda esta información que les muestro en base a ensayo, con mucha responsabilidad, de haber visitado muchos clientes durante varias temporadas, y esto es lo que podemos decir y lo que recomendamos en nuestras visitas, ya con toda responsabilidad. Entonces, desde el punto de vista, digamos, del manejo ahora de pre-cosecha, ¿qué es lo que pasa después de que ya mi cultivo entra en receso? Tengo que enfrentar la segunda temporada. La gran pregunta es, ¿cuándo tengo que podar? ¿Ya? Esa es la gran pregunta, y nadie va a poder responderle cuándo podar. Eso va a depender de la condición climática de cada temporada. Todos los ciclos productivos son diferentes, nunca se repiten, nunca. Si ustedes revisan sus curvas de producción, que ojalá lo hagan, nunca van a ser igual de un año para otro. Entonces, si nosotros vemos que la última temporada tuvimos un inicio de producción a mediados de noviembre, siempre consideren un periodo aproximadamente de... Ahí está la planta en condiciones, digamos, pre-poda. Siempre consideren más o menos un periodo de 60 días, 70 días para realizar la cosecha. 60, 70 días previo al inicio de la temporada, digamos, de floración. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo corro la curva 60, 70 días, yo debería estar podando en base a la última temporada, que fue la de ahora, con los resultados climáticos de aquí, de esta estación, estar podando la primera quincena de septiembre. Ya, porque fue un año frío. Si la próxima primavera viene mejor en cuanto a temperatura, bueno, puedo adelantarlo, pero tengo que analizar esa condición. Ahora, el productor que no tenga esa información, porque la verdad es que está disponible prácticamente de uso público, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando tengo mi cultivo acá, ¿ya?, en estas condiciones, revisen sus plantas, miren, obsérvenlas, y se van a dar cuenta que cuando empiecen las coronas a abrir las yemas y empiezan a desplegar la hoja, es el momento que tengo que empezar a podar. Ese es el momento. Ahora la pregunta es, ¿a qué altura corto? ¿A qué altura podo? Si esos brotes están limpios, podo a esa altura. Dejo todo ese brote nuevo, porque ese brote nuevo me va a generar toda la fotosíntesis más la reserva que tiene la planta para poder brotar con fuerza. Ahora, si yo tengo problemas fitosanitarios y veo que estos brotes están con pulgones, con ácaros y
y todos los problemas que no controlaron, lamentablemente tengo que cortar más abajo. Por eso la invitación es, cuidemos las plantas antes que entren a receso. Si entran limpias, van a llegar limpias a inicio de brotación. ¿Ya? Fíjense, a esto tenemos que llegar cuando estemos podando la planta, tener una masa de raíces ya que se están activando. Yo no podo la planta cuando está durmiendo, yo podo la planta cuando se está activando. Ese es el momento, y sobre todo ustedes que tienen huertos más pequeños, ya se me acabó el tiempo, que tienen huertos más pequeños, ¿por qué razón? Porque ustedes van a poder podarlo rápido. No así un agricultor que tiene 10 hectáreas, que se va a demorar 2 semanas en podar. Usted tiene la posibilidad de responder muy rápido a eso. ¿Ya? Entonces, como último mensaje, antes de que me llamen la atención, quiero decirle que como Agrícola Yahuen, muchos de ustedes están un poco inquietos. ¿Qué es lo que pasa con Yahuen? La verdad es que Yahuen no nos habla de variedades, están ahí hace mucho rato que no sacan nada. Y la verdad es que sí, estamos trabajando, quizás muy en silencio, pero estamos trabajando mucho, sin duda. Y lo que siempre ha querido hacer, ha tenido como propósito Yahuen es traer la mejor genética del mundo, y por ello estamos trabajando. Y ya podemos decir que para los próximos años vamos a tener el programa de mejoramiento más importante en frutilla a nivel mundial, que es un programa que viene de Estados Unidos, de California, que hoy en día está en manos de un programa privado de los genetistas que fundaron el programa de mejoramiento de la Universidad de California Davis, que son las variedades que ustedes nos conocen, Monterrey y todas estas variedades, que hoy en día va a estar en manos de estos genetistas, pero como programa privado. Así que, como Yahuen, decidimos comenzar a trabajar con este programa nuevo y tenemos toda la confianza que vamos a poder traer la mejor genética del mundo. Aquí hay alguna fotografía de las variedades que nosotros estamos probando, pero como les digo, con mucha responsabilidad. Queremos dejarles como mensaje que nosotros no vamos a probar variedades con ustedes, nosotros siempre queremos hacer el primer filtro. La idea es que si lanzamos variedades al mercado tienen que ser mejores que las que nosotros ya tenemos. ¿Ya? ¿Para qué vamos a traspasarle variedades que sabemos que tienen algunas deficiencias, que para la zona sur son sensibles a lluvia? No tiene ningún sentido. Del material que nosotros tenemos que hacer validaciones, pruebas, y cuando estemos con la tranquilidad y la seguridad que esas variedades se comporten bien, las vamos a lanzar comercialmente. Así que para que sepan que estamos trabajando, aunque no hayan escuchado el último tiempo. Hay una fotografía de las variedades. Así que muchas gracias, le agradezco mucho.